¿Cómo les va? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este aspecto, en esta circunstancia, el tiempo es apenas una anécdota porque nos empieza a llamar, nos empieza a congregar, nos encontramos reunidos a través de radiofelatina.net y la cadena de emisoras católicas para compartir esta reflexión a la luz de la palabra, este segmento que junto con Miguel Carreras, quien les habla Fabián Gómez, comenzaremos a compartir a partir de este momento, en donde los días domingos haremos una reflexión conjunta del Evangelio dominical que nos propone el Magisterio de la Iglesia. Nos reúne finalizando el mes de septiembre, el mes de la Biblia, este 26º domingo durante el año, donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: «Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña». Él respondió: «No quiero». Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y éste le respondió: «Voy, Señor», pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? «El primero», le respondieron. Jesús les dijo: «Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni creído en él». Palabra del Señor, perteneciente al Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 27º domingo, 26º domingo durante el año, 27 de septiembre de este complicado 2020. Sobre este texto va a hacer un comentario Miguel Carreras. Gracias, Fabián. Amigos oyentes, hermanos queridos, iniciamos este programa a la luz de la palabra, a la luz del Señor, que es el que nos comunica la palabra, que es la misma luz y que es la misma palabra y que es la vida nuestra y que es el todo y en todos. Y acá nos está enseñando de una manera simple, sencilla y profunda para llevarnos precisamente y finalmente ese objetivo al conocimiento del misterio, el misterio de la vida, el misterio oculto desde tiempos y edades y que en este tiempo de la fe, es revelado a los santos. Y entendiendo por santos todos aquellos que convocados por la palabra se integran a la misma, creen, y la creencia es cierta, porque si verdaderamente estamos, como quien dice, en fe, obramos en consecuencia. Encarnar la palabra, vivir la palabra, es conocer la palabra, verdaderamente conocerla. No basta con, decirla, hablar, exhibir un conocimiento literario a propósito de la misma, sino que lo que importa y por sobre todas las cosas, y lo que aprendimos de nuestro único Maestro, nuestro Señor Jesucristo, es dar un testimonio a propósito de la misma. Y testimonio es cuando su conducta convalida lo que usted está diciendo. Aquí el Señor, por ejemplo, en este pasaje, Fabián Gómez, periodista católico con el cual hacemos estos programas desde hace muchos años. Nos conocemos hace 20 años, siempre hablando en torno a la palabra de nuestro Dios. Y aquí Fabián sabe que
Realmente la enseñanza de Jesús estaba dada para todos los hombres del mundo. El pueblo de Israel, que fue el depositario inicial de la palabra de Dios, pueblo elegido como figura, creyó ser el único depositario de este privilegio, conocer la palabra y la vida a partir del Señor de la vida, del Dios único. Pero la promesa hecha al patriarca Abraham, de donde procede todo esto, que es vida y vida para todos, fue dicha en el sentido universal. Creyó por la fe Abraham, no por alguna ley en particular, por la fe. Y por la fe pasa a ser entonces nuestro verdadero conocimiento de la palabra y de la vida. La palabra que es la vida. Bien, a la luz de esa palabra, de esa vida, estamos ahora manejándonos en torno a este comentario que vamos a hacer y que vamos a desarrollar, Dios mediante, para reflexión de todos los días domingos, ¿no es cierto?, siguiendo el itinerario que el magisterio de la Iglesia nos va marcando. Fabián, acá este evangelio nos muestra un padre con dos hermanos. Y uno diría, sí, adelante. No te escucho, Fabián. Hermano, a ver, ¿qué te sugiere? Porque esto no es la única oportunidad, la única ocasión que en la palabra, que en la Biblia, que en los evangelios aparecen un padre y dos hermanos. ¿Te sugiere algo en principio? Sí. Sí, fíjate vos que es una figura que suele repetirse. La mente vuela inmediatamente hacia una de las parábolas más citables del Señor. Son todas igualmente citables, pero por lo menos, digamos, más citadas, ¿no? La del Padre misericordioso y sus dos hijos. El hijo, también conocida como la parábola del hijo pródigo, el menor y el mayor. El menor desarrollando una conducta, bueno, que no estaba muy de acuerdo con la voluntad del padre. Y el mayor, bueno, pretendiendo demostrar, estuvo siempre al lado de su padre, que trabajaba haciendo aquellas cosas que agradaban y eran necesarias para el padre y para toda la hacienda que éste poseía, que en definitiva era posesión de todos ellos. Bueno, y acá tenemos un hermano menor y un hermano mayor. Y parece que uno es rebelde y el otro es obediente. En principio, aparentemente. Y el Señor entonces nos va llevando, nos va conduciendo hacia la forma y conducta de aquellos que lo escuchaban a Él, que escuchaban la palabra. Vamos a ver, un padre tiene dos hijos, ¿no? Le dice al menor, ve a trabajar en el campo, en mi campo. ¿Qué le dijo? No quiero. ¿Y qué le dijo el mayor entonces? Sí, padre, voy. Ahora el menor dijo, no quiero, no voy, pero finalmente se arrepintió y fue. Y el mayor dijo, voy, y no fue. Adelante. Parece una típica reacción adolescente habitual en nuestro mundo, en nuestras familias, en nuestros hogares. Nene, limpia la cocina, limpia tu cuarto, ordená tus cosas. No quiero mamá, no quiero papá, me enojo, pero refunfuñando lo hace. Parece ese tipo de conducta, Miguel. Sí, parece ser muy habitual realmente. Nada más que actualmente me da la impresión que el no quiero es casi el comentario general de los jóvenes, ¿no? Pero sí, hay muchos que van, sin duda. Fíjate vos, y acá esto remite a varias figuras muy utilizables en la prédica de nuestro Señor. Uno de los destinatarios del cuestionamiento de Jesús eran precisamente aquellos. Vos fíjate, alguna vez citamos esto, Fabián. El padre Leonardo Castellani, gran teólogo, un sacerdote ya partido a la casa del Señor, solía llamar a algunos católicos, sí, muy formales en su actitud religiosa. Siempre estaban en la misa, siempre estaban cumpliendo ritualmente con todo el programa, pero aparentemente en ellos lo que faltaba era un contenido vivo de estas cosas. Entonces solía llamarlos católicos de letrerito.
Y en el tiempo de Jesús había demasiados religiosos de letrerito, comenzando por los fariseos, los escribas, los ancianos del consejo, y ni aquí hablar de los sumos sacerdotes. Sí, decían bien, como dice el Señor, pero no hacían lo que decían. Y acá lo que se trata es hacer lo que se dice. ¿No te acordás de la recomendación mariana, María en la boda de Caná, a los sirvientes de la boda cuando se acabó el vino? Claro, hagan lo que él les diga. Hagan lo que él les diga. Pero hagan. Él no solamente digan, hagan. Porque Dios, y ya comienza el Génesis con esta palabra, como narra la actividad creadora de nuestro Dios. Dijo Dios e hizo Dios. Primero dijo, pero después hizo lo que dijo. Y entonces vio que era bueno, porque lo que decía era bueno. Lo que hablamos nosotros, que la palabra que no es nuestra, es del Señor que nos envía, lo que decimos está muy bien, pero ¿hacemos lo que decimos? ¿O mostramos una hipocresía, nos ponemos una máscara debajo de la cual está lo que somos y no lo que queremos demostrar que somos? Y ese es el punto, finalmente. Sí, no sé si querés hacer una pregunta en este momento, Fabián. No, estaba pensando por ahí si es hipocresía, si es una máscara o es nuestra propia pecaminosidad o nuestra propia limitación. Que a veces uno quiere hacer una excelente reflexión del Evangelio de este domingo, esto que estamos compartiendo a partir de hoy por radiofelatina.net contigo, y por ahí, viste, no le da el cuero, como se dice habitualmente. Y suele pasar, sí, pero en este caso yo diría, por lo menos en el caso puntual, ¿no es cierto?, de los fariseos, de saduceos, de todos los religiosos. No voy a decir de letrerito, no los voy a condenar a todos, ni soy quien para hacerlo, ni debo hacerlo. No todos los fariseos eran hipócritas, además. El Señor, cuando decía fariseo hipócrita, que sería a lo mejor religioso de letrerito, se refería a los que verdaderamente tenían ese serio defecto, ¿no es cierto? Sí lo sabía, pero lo sabía también creyentes en lo que hacían. Estaban equivocados, sí, les faltaba todavía. Pero tenemos el caso de un San Pablo que era fariseo y era un hombre que verdaderamente creía, quería agradar a Dios, y lo hacía de una manera que a lo mejor no era precisamente aquello que el Señor buscaba en él. Bueno, pero la cuestión es que sí, es cierto, hay religiosos y hay otros que no son religiosos, que parecen todo lo contrario, y que en ese sentido el Señor siempre los ubica al contrario de lo que hace la sociedad que los condena, no en el último lugar, en el lugar marginado, en el lugar donde realmente no se los considera nada más que pecadores irredentos, como podrían ser los pecadores y las prostitutas. Y sin embargo vos fijate que tanto unos como otros, estos desubicados social y religiosamente, el Señor los va a ubicar finalmente en un primer lugar. Porque son los que se arrepienten, son esas conductas que tenemos todos, generalmente, Fabián, Cuando recibimos la palabra del Señor, creemos realmente, nos abandonamos en el Señor, obramos en consecuencia, hacemos verdaderamente. O qué cosa interesante podemos decir, o si es un religioso aparente más que real, ¿qué hace? Sí, cumple doctrinaria, ritualmente el tema, pero el corazón está instalado en el corazón, surge de lo más íntimo de su ser, aquello que hace, algo impulsado espiritualmente en él, porque hay una fe cierta, creíble, porque está dispuesto a hacer todo ajeno. Entonces, yo creo que realmente hay un tema, fíjate vos, y creo que está en la palabra del próximo domingo, que tiene que ver con las lecturas precedentes al Evangelio. Es la sinagogal, pertenece al profeta Ezequiel, donde sí, uno puede ser un pecador, de hecho lo somos todos, pero el arrepentimiento veraz delante del Señor
Es una prenda de mucho valor para el Señor. Y muchos han sido pecadores. Uno diría como las prostitutas, los publicanos, los paganos, etc. Pero ha habido arrepentimiento y vuelta a la palabra y a la voluntad de Dios, quizá en una edad avanzada, pero han vuelto y Dios los ha recibido. Y muchos han sido religiosos formales, pero que nunca realmente sirvieron verdaderamente el propósito de la vida, del Señor, del amor, que en definitiva es la síntesis que podemos hacer de todo aquello que aprendemos del Señor, de todo aquello que es vida para nosotros. Bien, antes de continuar vuelvo a los dos hermanos, el padre y dos hermanos. Aparece un padre, dos hijos, uno sí, el otro no, uno es el bueno y el otro el malo. Uno dice sí, pero es no, el otro dice no, pero es sí. Hay un contrapunto, tenemos que dilucidar cómo actuamos en la vida cotidiana frente a lo que nos propone Jesús con nuestros sí, con nuestros no. ¿Cómo encuadraría esto? Porque es paradigmático. Mencionaste la parábola del hijo pródigo, textos sobre textos, ¿sí? Textos de textos de la misericordia del Padre. Pero esto se muestra como un contrapunto, Miguel. ¿Cómo lo tenemos que tomar? Mira, yo pienso esto. Sí, hay un no. Sabemos conforme a la enseñanza y marcada por los apóstoles que tu palabra sea siempre sí y amén. ¿No es cierto? No muchas palabras. Sí y amén y se cumpla. Que tu sí sea sí, definitivamente. Y sea definitivo también. Que no sea un sí formal y un no formal. Porque el formalismo forma parte precisamente de la apariencia. Y la apariencia puede engañar a los hombres, sobre todo para aquellos que buscan glorias o gloria de los hombres, gloria unos de otros, pero no a Dios. Dios sabe si el sí es verdaderamente lo que se dice y el no es verdaderamente lo que se dice. Y muchas veces el sí es un sí mentiroso. Se dice sí de la boca para afuera, pero eso no surge del corazón. Simplemente es como que diría Santa Teresa de Ávila, un menear de labios. Entonces, cuando decís, bueno, sí, voy, bueno, que finalmente sea ir. Vos fíjate que hablamos del arrepentimiento, del Padre misericordioso, vinculándolo un poquito aquí, la misericordia que está presente, por supuesto, ¿no?, en este Evangelio, con la parábola del Padre misericordioso. Sí, la misericordia de Dios espera, la paciencia espera, Dios precede la justicia con su misericordia, y espera que el no del que dijo no voy se transforme en un sí verdadero, sincero, honesto. Y cuando ocurre, lo ve, lo recibe, lo acepta con la alegría propia de un Dios que ama a sus criaturas. Y cuando recibe el sí hipócrita del otro, que también es comparable, ¿sabes qué?, relacionando parábolas, ¿no es cierto? Y es en el seno de la parábola del hijo pródigo, justamente con el hermano mayor. El hermano mayor cumplía conforme a la ley, sabemos cómo es, según la letra, pero no conforme al espíritu. Y se nota en su discurso de reproche hacia el padre cuando recibe al hermano arrepentido. No acepta el arrepentimiento de su hermano y entonces no hay amor al prójimo. Entonces el sí es un sí legal, pero no es un sí espiritual, el sí que agrada a Dios, el sí que para Dios es sí. Entonces tenemos que siempre apelar a esto. En esta parábola se ponen de manifiesto, dos cosas, yo creo, la misericordia de Dios, cómo acepta a Dios y se alegra en el arrepentimiento nuestro. El que dijo no voy y fue, se arrepintió, pensó y fue en serio. Y el otro es un poco la hipocresía también, cuestionamiento en este caso a los fariseos y religiosos mentirosos por parte de Jesús. Dijo voy y no fue. ¿Y qué hizo? No fue. No cumplió, no agradó a Dios, no hizo la voluntad. Y eso es lo que Dios cuestiona y sanciona. Me va a aparecer la pregunta en el texto que estamos compartiendo contigo, Miguel Carreras, en este
primer encuentro a la luz de la palabra a través de radiofelatina.net. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Y va a parecer como un desarrollo o una respuesta diferente, distinta, no convencional, tal vez, de Jesús, porque no dijo sí o no, uno lo hizo correctamente y el otro incorrectamente, sino que Jesús les dijo, les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. Es una respuesta como amplia, tal vez como ambigua, tal vez, tú lo dirás, ¿sí? Y que no es abierta, no es cerrada. ¿Te gustó? Sí. ¿No te gustó? No. Y aparece con esta impronta de invocar a los publicanos y las prostitutas. ¿A qué se debe esto, Miguel? Claro, habíamos dicho esto, Fabián, claro, en la comparación que establece el Señor, es una comparación radical, ¿no es cierto? Pone en un extremo a aquellos que se dicen los mejores, los que dicen voy, los religiosos. Y por el otro extremo, el opuesto, aquellos que son los pecadores, los que están lejos, los que dicen no voy. Sin embargo, fíjate que la paciencia de Dios aguarda a todos. Y tanto es así que la respuesta... Fíjate vos, ¿quién hizo la voluntad? Uno dice, sí, la voluntad la hicieron los que fueron, sí, los publicanos y pecadores. Aquí el Señor dice, os aseguro que publicanos y pecadores os precederán en el reino de los cielos. Claro, no está diciendo ustedes no van a participar. Está diciendo que los van a preceder, que los últimos serán primeros. Pero la paciencia de Dios espera siempre. La paciencia conforme al amor infinito con que nos ama desde el principio. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pareciera ser que si los últimos son primeros, estos primeros, o que se dicen tales, son peores que los últimos. Son los peores pecadores. ¿Dios no los perdona entonces? ¿O la paciencia de Dios, así como esperó el arrepentimiento de los que dijeron no, puede también esperar finalmente el arrepentimiento de aquellos que mienten o que uno diría sí, dicen sí, pero no hacen la voluntad? Hagamos tu voluntad, hágase la voluntad, pedimos en el Padre nuestro. Entonces lo mejor es obrar la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? La voluntad de Dios es amar. Hecho desde el amor, todo delante de Dios tiene la validez, el valor que Dios busca, porque tiene el valor de la vida. Amor y vida son sinónimos. Y es lo que agrada y es lo que Dios quiere de nosotros y lo que espera de todos, de todos. Judíos, gentiles, de todos los individuos de la tierra, porque para todos ellos ha sido hecha la promesa de la vida. El Señor vino para recuperar la vida para todos, para darle la vida a todos los que finalmente creen. Hay un ejemplo que a mí siempre se me ocurre, Fabián. En la cruz de Jesús, junto a él estaban crucificados dos ladrones. Llamémosle a uno el bueno y al otro el malo. ¿Qué hizo el bueno? En el último instante de su vida temporal, ¿qué le dijo al Señor? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Había creencia, había fe en eso que le dice el ladrón a Jesús. ¿Qué le responde el Señor? La respuesta de Dios. Hoy, verdaderamente te digo, estarás conmigo en el paraíso. En el hoy sin ocaso, el hoy de la fe, el hoy en el cual estamos y que no acaba, porque si somos fieles y el sí es cierto, permaneceremos hasta la plenitud de la vida, hasta la eternidad. Habrá perdón de Dios. La meta, Miguel, sí. Digo, por esto que compartimos recién, que nos habla, de lo cual nos habla el texto. Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. El reino de Dios es el norte, es la meta, es el fin último. El reino de Dios es la vida.
Fabián, el reino de Dios, fíjate, podemos decir de esta manera. Vos decís el objetivo, la meta, el final de todo esto. El reino de Dios en medio de vosotros está, nos dice el Señor. Ya cuando Él está con nosotros, cuando comienza, digamos, su ministerio terrestre, que comienza en la Galilea, ¿no es cierto? El reino de Dios en ustedes está, dentro de nosotros. El reino de Dios alcanza su consumación en la plenitud con la integración de todos aquellos que son meritorios para participarlo en el final juicio. Cuando el Señor, ¿qué nos dice? A los que han sido obedientes y han aquilatado a través de su conducta en el tiempo, a través del cuerpo, el haber obrado la voluntad de Dios. Posean el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Poséanlo. Ahí la posesión es definitiva. ¿Sabes por qué? Porque el reino de Dios ya empieza en nosotros, está en medio de nosotros cuando viene el Rey eterno, nuestro Señor, a nosotros. Y está en nosotros cuando le creemos, claro está. Pero, ojo también, hay que ser fiel y seguidor firme hasta el fin, hasta el último instante. Hasta el instante en que el Señor ha de juzgarnos a todos y ha de dar a cada uno en conformidad, repetimos, con lo que hayamos hecho en el tiempo, en el mundo, por medio de este cuerpo. Bien, cuando el texto de Mateo de este domingo, Miguel, habla de Juan el Bautista, entonces. Claro, lo que se refiere es a Juan el Bautista, sí. Juan el Bautista fue el precursor, sabemos. Juan el Bautista vino a bautizar en señal de arrepentimiento. Muchos de los discípulos de Jesús habían sido discípulos de Juan el Bautista, pero sabemos que en Juan, como diría San Juan, ¿no? Ya no el Bautista, sino el apóstol en una de sus cartas. El Señor no vino por agua solamente, el Señor vino por agua y sangre. Por eso el Señor perdona las faltas. Juan el Bautista no perdonaba, pero sí bautizaba en señal de acercamiento, de arrepentimiento y conversión. Pero el Señor perdona las faltas. Eso es lo fundamental. La sangre de Cristo es la que nos limpia de toda falta, la que perdona los pecados. Por eso Cristo derrama la sangre. Claro, uno diría, bueno, también la derrama el pobre Juan el Bautista, el pobre que lo mataron, lo mandó decapitar Herodes. Sí, fue fiel, y es un testigo fiel, y es un integrante, sin duda, ¿no es cierto?, el Bautista, del reino del reino de la vida. Pero Jesús derramó la sangre. Pues fíjate, creo que fue San Bernardo, ¿no? ¿Hasta dónde llega el amor de Dios en Cristo Jesús? Una sola gota de su sangre hubiera bastado para limpiarnos de todos, a todos. Pero prefirió derramar hasta la última gota y derramarla sobre el altar de la voluntad de Dios, muriendo nuestra muerte para resucitar la vida para todos. El Señor derramó la sangre y fue con amor y fue con alegría al sacrificio de la cruz, porque lo hace desde el amor y eso tiene el valor absoluto delante de Dios. ¿Cómo es esto que afirma Jesús? Los publicanos y las prostitutas creyeron en él por Juan el Bautista. ¿Cómo es esto que creyeron en él? Sí, vos fíjate que hay muchos casos por otra parte, ¿no? ¿Vos sabés a quién fue la primera persona a la cual se le mostró Jesús resucitado? Sí, María Magdalena. Fue una pecadora, ¿no es cierto?, de la cual había quitado 7 demonios. Recordemos también ¿De una pecadora arrepentida, de una pecadora o de una seguidora a la altura de los acontecimientos cuando sucedió ese mostrársele a ella como primera persona luego de la resurrección, Miguel? Ella fue una pecadora, arrepentida, seguidora y seguidora hasta el sepulcro. Vos fíjate hasta dónde llega la fe de María Magdalena. Llega hasta el sepulcro, comprueba que el sepulcro está vacío, llora la desaparición del Señor,
no entiende todavía que el Señor ha resucitado. Era de noche todavía cuando llegó. Cuando amanece, y debemos decir cuando amanece en su alma, se le hace la luz de la palabra, como se llama este programa, ¿no? Y comienza a ver en orden a esa luz que en ella ilumina. Y ahí reconoce al que no reconocía, reconoce al Señor. Lo ve resucitado y es testigo veraz de lo que dice, porque es comisionada también por el Señor para que le diga a los discípulos, el Señor ha resucitado. A los discípulos, Por eso el Papa Francisco la ha consagrado la primera apóstola, como mujer, ¿no es cierto? Pecadora arrepentida, verdaderamente arrepentida. Recordad también la mujer que estando Simón en casa del fariseo, se le acercó una mujer pecadora con un frasco de perfume, y ¿qué hizo? Se arrodilló, se postró a los pies detrás del Señor, lavó sus pies con sus lágrimas, los secó con su cabello, los besó y los ungió con el perfume. Verdaderamente, porque mucho has amado, mucho te es perdonado, le dice el Señor. El amor. Si no hay amor en lo que hacemos, podrá ser muy meritorio para ser exhibido, pero si no es por amor, todavía no alcanza. Bien, aparecerá en el final del texto, Miguel, cerca de la despedida de nuestro primer encuentro a la luz de la palabra, pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Arrepentimiento y fe, arrepentimiento y creer. ¿Cómo funcionan en este caso? ¿De qué se trata? Y fíjate vos que siguiendo un orden, el establecido también por la palabra, ¿no es cierto? Primero, arrepentimiento. Recién citaste a la figura de Juan el Bautista. Bautizaba en señal de arrepentimiento, bautizaba en agua. Primero es eso. Primero viene el precursor, el que presenta al Señor de la vida, al que viene detrás de él en el tiempo, pero es anterior en el principio. Después, el creer. Ojo, el que va al Señor porque tiene hambre, come, pero el que cree verdaderamente, el que obra, es el que bebe la sangre. Entonces, si hay un arrepentimiento veraz, sincero, y se cree, vale decir, se encarna, se obra la palabra que se recibe, entonces se bebe la sangre. Vos fíjate que en la Pascua típica que celebraban los judíos, se hacía con agua, ¿no es cierto? No había vino, porque la sangre de animales no puede rescatarnos del pecado y de la muerte. El Señor celebra con pan y vino, pero el vino hacia el final de la comida. Si después de haber recibido el alimento de la palabra, bebemos la sangre, obramos en consecuencia, entonces en nosotros verdaderamente se muestra la fe sincera que obra conforme a la voluntad de Dios. Ahí hay un ir al Señor, un recibirlo, escucharlo y hacer como Él nos dice. Obrar verdaderamente. Finalmente lo hizo el hijo que decía que no iba a ir. Se arrepintió, primer paso, y fue, creyó. Y consecuentemente obró la palabra, sí, vivió. Ese hizo la voluntad. Bien, Miguel, vamos redondeando entonces nuestro primer encuentro a través de A la Luz de la Palabra de radiofelatina.net. ¿Cuál es lo significativo, lo nodal de este texto que estuvimos compartiendo? Mateo 21, en sus versículos 28 al 32, que es el texto que la liturgia nos va a proponer nos propone para este 26º domingo durante el año. ¿Cuál es lo central? Lo central yo diría, es el amor de Dios, fundamentalmente, siempre lo es por otra parte. Y en este caso vamos a poner también el acento sobre el carozo del amor, el nudo, el perdón de Dios, la misericordia de Dios.
el amor de Dios inclinándose ante la miseria del corazón del hombre. Y aquí lo vemos entonces, perdonando al arrepentido. Y uno diría, ¿y al otro? ¿El que no fue? ¿Y lo ha de juzgar? Sí. ¿Y lo va a juzgar cómo? Como siempre, precediendo a la justicia con la misericordia. Es un juicio que a Dios exclusivamente compete como todo juicio. Pero lo nodal, como vos decís, sí, es siempre el amor de Dios, manifestado de tantas formas como lo vemos a través de los comentarios que podemos hacer a propósito de la palabra. Y en este primer encuentro yo creo que también está puesto bien de manifiesto todo esto, es para meditar desde ya, Fabián, y para meditarlo largamente, siempre a la luz de la palabra, a la luz de la unción del Espíritu que recibimos de nuestro Dios. Yo creo que... Ahora que estás mencionando la palabra y para la despedida, tu fecunda labor, no solamente en Radio Fe Latina, sino en cuantas circunstancias te es posible hacerlo, sos un difusor de la palabra, muy activo, muy importante, muy comprometido. ¿Cómo cerrás nuestro primer encuentro con unas palabras, con una mención a este septiembre que está finalizando, dedicado al mes de la Biblia? ¿Qué es esto de la Biblia? Sí, yo diría esto, Fabián, que lamentablemente, bueno, los católicos no conocemos bien la palabra, particularmente no conocemos bien lo que hace al Antiguo Testamento. Y es necesario, ya que hablamos del mes de la Biblia, que decimos la Biblia es la vida, es la palabra de Dios, conocer un poquito más, y para tal cosa hay que acudir con más frecuencia a la palabra, particularmente también al Antiguo Testamento. San Jerónimo, que lo vamos a celebrar pronto, precisamente creo que el mes de la Biblia, septiembre, está en buena parte destinado a enfatizar la memoria hacia San Jerónimo. Gran biblista, el autor, el traductor de la palabra de Dios del hebreo al latín, ¿no es cierto? La Vulgata latina, que todavía se usa en algunas parroquias, es una excelente versión bíblica. Entonces, decía San Jerónimo, no es posible conocer bien a Jesús si no conocemos también bien el Antiguo Testamento. Entonces yo lo que aconsejaría modestamente es que en este mes de la Biblia empecemos, si no lo hemos hecho hasta ahora, a enfatizar la lectura. Acudamos a la lectura de la totalidad de la palabra de Dios, y en particular del Antiguo Testamento, para darnos cuenta de qué manera ya nos habla a propósito de Jesús y cómo recibirlo y cómo estaba ya prometido y finalmente cumplido por Dios la venida de este libertador para siempre. Muchas veces el Señor, esto sí lo sabemos porque lo leemos con frecuencia, al leer el Evangelio, nuestro Señor dice como está escrito. Él se apoya en la Escritura antigua, en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Ya a la luz de la revelación, a la luz de la palabra, como es este programa, la palabra que ha venido a nosotros, Cristo Jesús. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Muy bien, Miguel, un gusto comenzar este camino que recorremos juntos a partir de hoy, desde radiofelatina.net, con a la luz de la palabra, estas reflexiones de el texto bíblico que la liturgia nos propondrá para cada domingo, con Silvia Patricia en la puesta en el aire, con la puesta en escena, con la responsabilidad técnica, junto con Miguel Carreras, quien les habla, Fabián Gómez, en este primer encuentro a la luz de la palabra. Nos despedimos, será Dios mediante hasta la semana próxima, donde nos reencontraremos aquí es radiofelatina.net, para compartir un nuevo encuentro. Por aquel entonces será nuestro segundo encuentro a la luz de la palabra, reflexionando sobre la liturgia dominical. Que el Señor los bendiga
y nos reencontramos. Gracias. Gracias, Fabián.